Rosalite nos habla de que existen personas de mierda. Y no lo dice con rabia, ni siquiera con sorpresa. Lo dice con la calma amarga de quien ya ha mirado el abismo humano demasiadas veces. Esta reflexión apunta, al menos, a uno de los personajes masculinos que Asterion conocerá en la noche estrellada. Pero, siendo honestos, no se limita a uno solo. Porque el problema no es un villano aislado, es que esta historia está ambientada en una novela trágica, y no esa tragedia elegante o poética, no, sino una de esas donde el sufrimiento es el combustible, y la crueldad. La decoración. En este paisaje, la mayoría de los hombres no son simplemente malos. Son peores que la mierda. Tan podridos por dentro que uno empieza a desarrollar una escala interna del horror. Tan vacíos de humanidad que, llegado a un punto, te sorprendes a ti misma diciendo cosas como: bueno, al menos este no le arrancó el alma con los dientes. Y agradeces. Agradeces a personajes que siguen siendo basura, pero una basura que no te quema la piel al tocarla. Basura tibia. Basura pasable. Basura decorativa, si se quiere. Y esa gratitud es absurda, triste gratitud es la verdadera tragedia. Paso 1. Reportarlo a su padre. Rosalite piensa con firmeza, con convicción, como quien ya ha decidido el rumbo del mundo. Avanza decidida, llevando de la mano a Rion, con Aster caminando justo detrás de ellos, en silencio, como una sombra protectora. Ante ellos se encuentra el duque Edward Rosborn, su padre. Siempre ocupado, siempre entre papeles y reuniones. Aún así, al verla llegar con ese brillo en los ojos, se toma un momento para prestarle atención. Vamos a ver, dice el duque, dejando los documentos a un lado mientras intenta procesar lo que su hija le está proponiendo. Así que, ¿quieres traer a Rion a la casa Rosborn y castigar a Dylan? Sí, responde Rosalite sin vacilar, con una seguridad que hace eco en la sala. Desde un rincón, un Dylan visiblemente alterado, y lo suficientemente tonto como para no quedarse callado, estalla. ¿Acaso eso tiene algún sentido, basura? La sala se tensa. Asterion entrecierra los ojos, y Rion baja la mirada, pero Rosalite gira lentamente el rostro hacia Dylan. Su mirada lo atraviesa con desdén puro, como si observara algo desagradable pegado a la suela de su zapato. ¿Qué dijiste? ¿Basura? Repite con sorna, con una ceja arqueada y el veneno listo para brotar. Si yo soy basura, entonces esta habitación es un basurero, ¿no? Hace una pausa. Camina un par de pasos como si estuviera en un escenario, y señala con el dedo, teatral. Pero si esta habitación es un basurero, entonces el duque, que está aquí presente, también debe ser basura, ¿verdad? Todos guardan silencio. Dylan empieza a palidecer. Y si estás diciendo que el duque es basura, Rosalite pone la cara más horrorizada que puede, llevándose la mano al pecho como una dama herida en una novela trágica. Entonces estás insultando a tu propio padre político. Mira alrededor, como si buscara testigos. ¿Lo escucharon todos? Dylan ha llamado basura al duque, a su excelencia, a la cabeza de la casa Rosborn. El duque la observa, entre molesto, divertido y ligeramente resignado. Rosalite dice, mientras se lleva 2 dedos al entrecejo. Sí, padre. Responde ella con una sonrisa angelical. Bien. Pena de muerte. Y dicta el duque Edward Rosborn con voz contundente, sin levantar siquiera la mirada de los documentos que firma. Ustedes están locos. Padre e hija. Grita Dylan, desesperado, mirando con horror a ambos como si el techo fuera a caerles encima. O podemos empezar a educar a Rion ahora mismo. Añade el duque, tan tranquilo, sellando con precisión cada solicitud frente a él. Y solo falta obtener la aprobación de Luis para la ejecución de ese tipo. ¿Qué? Susurra Dylan, cada vez más pálido. Y como estoy ocupado, continúa el duque sin alterarse, te daré exactamente un día. Retírense. Ordena finalmente, con ese tono imperial que no admite réplica. De un solo movimiento lanza los formularios sellados y aceptados sobre la mesa. Rosalite, radiante, los recoge como si fueran trofeos de guerra. Yo me encargo, duque, dice ella, con una sonrisa tan dulce que hiela la sangre. Se vuelve hacia Dylan, quien permanece con la boca abierta. Estupefacto. Impresionado. En shock. Rosalite se acerca apenas un paso, lo suficiente para que solo él escuche. Qué mal, susurra, con una sonrisa tenebrosa en el rostro. Qué triste final para alguien tan arrogante.
Ese comentario enciende a Dylan como una chispa en una mina de pólvora. Su expresión cambia. Ahora hay furia, dolor, orgullo herido y algo más oscuro. Ira, descontrol. ¿Tú crees? Musita entre dientes, con los ojos inyectados. ¿Tú crees que voy a morir así? Sus dedos tiemblan, pero no de miedo. De rabia. Sin pensarlo 2 veces, agarra con fuerza una daga escondida entre su ropa. Te devolveré el doble de lo que me has hecho, el doble. Piensa, decidido, su mirada fija en Rosalite como un verdugo silencioso. Pero en ese mismo instante, Aster se mueve. Rápido. Preciso. Sin un gramo de duda. Con una sola patada, seca y calculada, golpea la mano de Dylan, obligándolo a soltar la daga, que cae al suelo con un sonido metálico que corta el aire. Clan. Silencio. Dylan respira agitado. La mirada de Asterion, fría y protectora, lo atraviesa sin piedad. Rosalite, en cambio, solo sonríe. Más satisfecha que nunca. Y es cierto. ¡Qué mal! Y dice Aster, con esa calma gélida que solo hace más brutal su presencia. Su frase no es un comentario, es una sentencia. Rosalite, sin dejar de mirar a Dylan, habla con esa voz suave y helada que precede a la tormenta. ¿Piensas que traje a un caballero solo para mostrarlo? Su sonrisa se curva apenas. Aster, rómpelo. Las piernas y los brazos. Que no pueda hacer nada raro. El silencio cae como una losa de plomo. Dylan apenas alcanza a abrir la boca, cuando... Sí. Responde Aster con absoluta obediencia. Un instante después, el crujido de huesos llenó la sala. Crack. Snap. Los gritos de Dylan desgarran el aire como cuchillos. Llora. Suplica. Se retuerce en el suelo, ya no por orgullo herido, sino por verdadero dolor. Por miedo. El llanto le inunda el rostro mientras el caballero ejecuta la orden con una precisión impecable, sin pestañear. Rosalite no se inmuta. Gira apenas el rostro hacia Rion, que observa la escena con los ojos muy abiertos, congelado en el lugar. Está estupefacto. Atemorizado. No se puede mover. ¿Viste, Rion? Dice Rosalite, como si estuviera enseñándole algo cotidiano. Siempre tienes que devolver el doble de lo que la gente te hace. Su voz es suave. Inquietantemente dulce. Rion traga saliva. No puede apartar la vista de Dylan, que se retuerce hecho un ovillo de carne rota y lamentos. A partir de ahora estarás ocupado. Así que, Rosalite le sonríe mientras se da la vuelta. Deberías irte. Paso 2. Reportarlo y obtener la aprobación de tío Luis. Rosalite entra sin previo aviso y tira una montaña de ropa sobre el escritorio de un hombre que comparte su mismo tono de cabello. Ah. Rosalite, dice el hombre con voz cansada, levantando apenas la vista de unos documentos. ¿Qué es eso? Luis Diamond, su tío. También conocido como, él siempre ocupado. Y padre de cierto individuo con problemas muy serios. ¿Es tu ropa, tío?, responde Rosalite con una sonrisa traviesa. La acabo de robar. ¿Y por qué no la dejaste para que la lavaran? Responde él, sin sorpresa, solo con resignación de quien ya ha visto demasiado. De repente, Rosalite salta al frente, lo toma por el cuello con energía y grita con teatralidad. No quiero. Me quedaré con todo lo que te pertenezca, tío. ¡Ya! Grita Luis, zarandeado, sin entender si es una amenaza o una actuación muy convincente. Ella lo suelta de golpe, y su tono cambia por completo. Ahora habla con firmeza, la mirada afilada como una cuchilla. Eso fue exactamente lo que dijo Dylan. Mientras abusaba sexualmente de mi hermano menor. El silencio se apodera de la sala. Por eso, la familia Rosborn ya ha determinado la sentencia. Solo falta tu aprobación. Luis, con el rostro sombrío, asiente despacio. Se pasa una mano por el cabello como si eso pudiera despejarle el alma. Luego toma el sello y firma sin titubeos. Bien. Pena de muerte. El plan fue un éxito rotundo. Rosalite, sentada en su carruaje, deja escapar una sonrisa de satisfacción. Matar a una persona de mierda fue incluso más fácil de lo que esperaba. Su orgullo brilla como su cabello al sol. Aster llama con voz dulce y peligrosa, asomándose desde la ventanilla.
Su caballero, que estaba de pie junto a los caballos, gira con calma. ¿Por qué has venido tan pronto?, pregunta algo desanimado. Pensaba quedarme un rato más, tal vez comer un poco de donkatsu. Para quien no lo sepa, el donkatsu es un plato de carne de cerdo empanada, dorado, crujiente y sagrado en días como este. Rosalite se encoge de hombros con elegancia. Lo siento. Soy demasiado talentosa. Responde sin una gota de vergüenza. Cuánta humildad la de esta niña, por Dios. Nótese el sarcasmo. Aster suspira. No por fastidio, sino porque ya se ha rendido a la fuerza de la naturaleza que es su señorita. Rosalite, simplemente, no conoce límites. Y aparentemente, tampoco pausas para comer. Lady. Se escucha una voz agitada, pero cortés. Rosalite, aún acomodándose dentro del carruaje, detiene su movimiento. La voz no le resulta familiar. Al girarse, ve a un joven acercarse con paso irregular, apoyado en un bastón. Su forma de andar, torpe, cuidadosa, marcada. Una chispa de curiosidad enciende en sus ojos. El joven se detiene con algo de dificultad frente a ella, hace una reverencia y continúa. Acabo de escuchar su conversación sobre la ejecución de Dylan. Sé que puede ser atrevido de mi parte, pero le pido que le conceda un trato favorable. Su voz no tiembla, pero sí se siente un tono desesperado, como quien está acostumbrado a suplicar y no ser escuchado. Y no sé qué crimen cometió Dylan, pero lo compensaré. Por favor, mi lady. Rosalite lo observa con atención. La voz. El bastón. La pierna derecha, rígida. El rostro que no encaja del todo en ninguna rama visible del árbol familiar. Entonces lo recuerda. Glenn Hoffen. No era un nombre que se dijera en voz alta en la casa Diamond. Si recorríamos un poco la retorcida genealogía, su tío Luis, sí, el siempre ocupado, se había casado 2 veces desde la muerte de su primera esposa. La actual marquesa Diamond tenía un hijo de un matrimonio anterior. Glenn. Pero Glenn era, en pocas palabras, el hijo que no existe. El secreto incómodo. El estorbo al que nadie quería nombrar. Rosalite entendía. Benjamin, el primogénito perfecto, y Dylan, el favorito problemático, lo acosaban constantemente, solo por existir. Por ocupar espacio. Y sin embargo, allí estaba. Pidiéndole a ella que perdonara al mismo que seguramente lo empujó por unas escaleras más de una vez. ¡Qué situación más absurda! Más poética. Rosalite sonríe, ladeando apenas el rostro. Una parte de ella lo admira por tener el valor de hablar. La otra parte, simplemente quiere ver hasta dónde puede aguantar la hipocresía de ese apellido. El accidente a caballo de Glenn no era tan accidental como se había presentado. Una pierna rota. Una desgracia más dentro de un sinfín de incidentes que, con el tiempo, pasaron a formar parte de su existencia. Nadie más que él sabía que aquellos caballos, aquellos caminos, no eran más que trampas puestas por la misma familia que decía protegerlo. Los Diamond, con su sangre mezclada en odio y honor, no conocían el concepto de misericordia. Y a Glenn le habían enseñado eso muy bien. Pero algo en su mirada aún no estaba roto. Aún se mantenía erguido frente a los barrotes invisibles que lo aprisionaban. ¿Y qué era Dylan para él? El segundo hijo de la marquesa. Dylan Diamond. Quien, a pesar de su crueldad y desdén hacia Glenn, no era un enemigo. En realidad, más que enemigo, Dylan era una experiencia necesaria. Lo que su tío Luis, Benjamin y la marquesa no podían ver era la complejidad de esa relación. Glenn, aunque maltratado, había comprendido que sin las cicatrices de su tortura emocional, él no sería quien es hoy. El conflicto con Dylan era su lección. El precio a pagar por sobrevivir dentro de esa familia. Pero su situación no era solo dolorosa en lo personal, sino en lo político. La vida de Glenn era un frágil hilo en la tela de araña que sostenía el futuro de la familia Diamond. Si Dylan moría, como parecía probable en el caos que Rosalite estaba orquestando, entonces la marquesa perdería su poder, su estatus. El equilibrio entre los herederos quedaría completamente sacudido. Y si eso ocurría, la vida de Glenn dejaría de tener importancia. En ese instante, él sería tan prescindible como el polvo bajo el tapete. Un hombre sin título, sin legado, sin nada. Solo un alma rota, arrastrada por la marea que arrastra a todos los que nacen en la familia equivocada. Y es lamentable. Glenn, un joven que no eligió su destino, que no pidió estar allí.
un hombre cuya única culpa fue ser hijo de una madre que nunca lo aceptó y vivir bajo la sombra de un apellido que le negó todo lo que los demás poseían. ¿Es esto justicia? ¿Es esto el precio de existir en una genealogía que se alimenta del dolor ajeno? ¿Y si solo es una víctima inocente de la retorcida genealogía de la marquesa Diamond? Rosalite suspira con desdén, observando a Glenn con un aire de indiferencia absoluto, como si lo que está a punto de decir no fuera ni una fracción de lo que realmente piensa. Bien, seré suave con él, murmura, con una sonrisa apenas perceptible, como si le estuviera concediendo un favor. Glenn, al escuchar esas palabras, se siente desbordado por un atisbo de esperanza. De verdad, milady. Su voz tiembla, y sus ojos brillan con una súbita necesidad de creer que tal vez, su destino no esté sellado de la forma en que pensaba. Pero la respuesta de Rosalite no deja lugar a la duda. No, la palabra cae de sus labios con la frialdad de un veredicto final. No hay compasión en su mirada. Vamos, Aster. La orden es clara, y ella ya comienza a girar, dispuesta a irse. Pero, entonces, la desesperación de Glenn lo lleva a gritar. «Espere, milady». Su voz, ahora rota, llena de angustia. «Por favor, deme otra oportunidad, estoy siendo sincero, probablemente Dylan cometió un error». La mención de Dylan parece hacer que Rosalite se detenga por un segundo. Ella se vuelve lentamente, su expresión gélida, pero ahora, una chispa de furia se refleja en su mirada. ¿Error? Su voz se vuelve peligrosa, cortante como una espada afilada. ¿Dónde está el error en una agresión sexual? Glenn, de repente, se ve acorralado, su estómago se revuelca con la tensión de la conversación. Rosalite da un paso hacia él, su presencia opresiva, casi como si fuera imposible escapar de su mirada. Además, continúa ella con una calma mortal, tu actitud al dirigirte a mí desde el principio, no es básico arrodillarse primero. Las palabras caen como un golpe, y el impacto deja a Glenn paralizado, sin aliento. Su cuerpo tiembla al darse cuenta de la magnitud de su error. ¿Qué? La incredulidad inunda su rostro, pero está demasiado tarde. Rosalite ya ha tomado el control completo de la conversación, y la desesperación es su única compañía. Escucha bien, Rosalite dice, su tono cortante como una espada afilada. Asterisco, si vas a pedirle algo a alguien, usa tus modales. Inclínate antes de empezar. Con esa última advertencia, Rosalite se dispone a subir a su carruaje, su porte orgulloso y su sonrisa sangrienta como una cortesana de la muerte. Se vuelve hacia Glenn, sin un atisbo de duda ni arrepentimiento en su mirada. Entonces, adiós. Dylan morirá, sin importar lo que hagas. Así que, buena suerte sobreviviendo en el marquesado, dice ella, con una sonrisa que no es más que una mueca sádica de satisfacción. El sonido del traqueteo del carruaje se hace cada vez más lejano, mientras se aleja en el camino, dejando a Glenn paralizado y desbordado de emociones. La escena queda en completo silencio, como si todo en el mundo hubiera detenido su curso. Glenn permanece inmóvil, su mente dándole vueltas a las palabras de Rosalite. Y entonces, en ese momento, la verdad golpea. Él se queda mirando el vacío por un largo rato, y en su mente resuena una sola pregunta. ¿Quién diablos es esa perra loca? Aunque él era un hijo que no existe, Glenn aún llevaba la sangre de un noble. Quizá pensó que nunca tendría que someterse a nadie, mucho menos a una mujer como Rosalite. Pero esa ilusión de invulnerabilidad y orgullo se quebró en un solo día, como un cristal fragilísimo al ser golpeado por la realidad. Ahora, en ese mismo día, Glenn se encontraba arrodillado frente a Rosalite. A su lado, Aster y Rion continuaban comiendo tranquilamente, ajenos a la escena dramática que se desarrollaba ante ellos. La sala estaba en silencio, solo interrumpido por el sonido de los cubiertos y los suaves murmullos entre los dos caballeros. Glenn, con el rostro marcado por el sufrimiento y la desesperación, finalmente rompió el silencio con un grito desgarrador, uno que parecía salir de lo más profundo de su ser. «Quiero vivir». Su voz, quebrada por el miedo y la humillación, resonó en la estancia como una súplica, un último intento de aferrarse a lo único que le quedaba, su vida. Rosalite, sin apartar la vista de su comida, lo observó desde su asiento. Una pequeña sonrisa se formó en su rostro, pero no era de satisfacción, sino más bien de contemplación. Era como si estuviera viendo el resultado de su obra maestra, el orgulloso noble reducido a nada más que un niño asustado, arrodillado ante ella. Aster levantó la vista, algo sorprendido, pero no dijo nada. Rion, por su parte, parecía más interesado en el plato que tenía frente a él.
El silencio volvió a caer sobre la habitación, mientras Glenn permanecía de rodillas, enfrentando el peso de su destino, tan pesado como la misma tierra sobre la que se encontraba. Y así llegamos al final de otro emocionante capítulo. Las sorpresas no paran y cada giro nos deja con más preguntas. Si te ha gustado, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita. Y deja en los comentarios qué te ha parecido. También, cuéntame qué otra historia te gustaría que exploráramos juntos. Nos vemos en la próxima aventura.